Mi hermana menor se acababa de graduar de la secundaria y, como regalo de graduación, mi madre y yo decidimos llevarla de vacaciones a Puerto Vallarta. En mi familia solo somos nosotras tres, ya que mi padre falleció cuando mi hermana y yo aún éramos pequeñas. Desde entonces, mi mamá se dedicó a trabajar y a cuidar de nosotras. Aunque tuvo algunas relaciones, nunca más se volvió a casar. Así que somos una familia de tres. Todas estábamos muy emocionadas por este viaje y lo planeamos durante meses. Sin embargo, tuvimos muchos contratiempos a la hora de salir. Primero, mi hermana había extraviado su identificación. Luego de eso, mi mamá se hizo un corte en la mano mientras picaba tomates para el desayuno. Y, por si no hubiera sido suficiente retraso, casi al salir a la carretera, se nos ponchó una llanta. Entonces me di cuenta de que no tenía repuesto, así que tuve que tomar un taxi e ir a comprar no una, sino 2 llantas, porque no podía ir a un viaje tan largo sin repuesto. El caso es que terminamos saliendo mucho más tarde de lo planeado. Yo era quien conducía, pero siempre me ha dado mucho miedo manejar por la carretera en las noches. Debido al retraso, no nos quedó más opción, pues ya estaba reservada la habitación del hotel para esa noche. Así que emprendimos nuestro camino sin perder más tiempo. Sin embargo, aunque traté de adelantar lo más que pude, igual nos estaba cayendo la noche y aún estábamos bastante lejos de nuestro destino. Miré el tablero y me di cuenta de que me quedaba menos de medio tanque de gasolina. Por suerte, la próxima estación de servicio estaba a menos de 20 minutos, así que no había de qué preocuparse. Pero cuando llegamos allí, resultó que estaba cerrada, y esto sí me preocupó. Nos pusimos a buscar en el mapa del teléfono para ver dónde estaba la próxima gasolinera, pero no había ninguna cerca. La más cercana quedaba a poco más de 1 hora y ya casi no teníamos combustible, así que difícilmente podríamos llegar. Entonces vi que había una que quedaba a unos 30 minutos. El problema era que teníamos que desviarnos del camino, ya que ésta se encontraba en un pueblito muy pequeño que estaba a unos pocos kilómetros. Para llegar allí, había que adentrarse en un camino de tierra. No teníamos alternativa, era eso o quedarnos varadas en medio de la carretera sin gasolina y en mitad de la noche. Rodé unos pocos kilómetros y, efectivamente, dimos con el camino de tierra a la derecha. Lo primero que noté era que se veía bastante tenebroso. Estaba muy oscuro, era angosto y había árboles a ambos lados. Además, debíamos ir lento y con mucho cuidado porque el camino era de piedras. Todas nos pusimos tensas. ¿Cómo no estarlo si éramos 3 mujeres solas en un auto, adentrándonos a lo desconocido en medio de la noche? Pero más allá de todo, comencé a sentir una sensación de miedo muy intensa, algo que no podía explicar, como si estuviera a punto de ocurrir algo muy malo. Y mi instinto no se equivocó. Nos adentramos en aquel camino de tierra y se nos hizo eterno. Pero después de unos minutos, empezamos a ver las luces del pueblo. Aún faltaba un buen tramo. Seguí conduciendo lentamente y, de repente, comenzamos a ver a lo lejos una especie de procesión. Era un grupo grande de personas vestidas de negro que caminaban lentamente por la carretera en dirección al pueblo, o eso parecía. Nos pareció algo extraño por la hora que era, pues aquello parecía un cortejo fúnebre. Sin embargo, pensé que podría tratarse de una costumbre de la gente de aquel lugar. Aunque, siendo honesta, se veía un tanto tenebroso. Comenzamos a acercarnos lentamente y, como no se veía nada más allá del grupo de personas que iban caminando adelante, decidimos seguir aquella procesión, pensando que nos llevaría al pueblo. Después de todo, ¿a dónde más podría ir? Lo seguimos durante un tramo. Pero de pronto, vimos unas luces que se acercaban. Estas se iban y apagaban como una especie de señal de alerta. Por un momento pensé que se trataba de alguien que quería adelantarme, pero no había manera de ir más rápido con la procesión que llevábamos delante. Así que no me detuve. Pero entonces vi por el espejo retrovisor que aquel auto, que parecía ser una vieja camioneta ranchera, se detuvo. El conductor dejó las luces encendidas, se puso delante de la camioneta y comenzó a hacernos señas con los brazos mientras movía la cabeza de un lado a otro.
Parecía decirnos algo. En ese momento decidí detener el auto. Entonces él vino corriendo hasta donde estábamos, se acercó hasta mi ventana y, antes de que yo pudiera decirle buenas noches, señor, me gritó: ¿Se puede saber qué haces, muchacha? Luego, dirigiéndose a mi mamá y mi hermana, exclamó: ¿Se quieren morir o qué carajo? Me quedé muda, pero luego le dije que no sabía de qué estaba hablando. El hombre me miró como si estuviera loca y me dijo: ¿Acaso no estás viendo? ¿Realmente te quieres lanzar por el barranco? Me quedé muy desconcertada en ese momento, pero cuando miré al frente de nuevo, la procesión ya no estaba. Tampoco el camino. Estábamos en medio del monte. Y lo más aterrador, a unos escasos 5 metros adelante había un enorme barranco que se veía claramente. Era tan grande que debía tener por lo menos 10 metros de profundidad. Cuando me bajé del auto para verlo bien, me di cuenta de que la caída daba a un río lleno de piedras gigantes. Me quedé totalmente helada. Miré hacia donde estaban mi mamá y mi hermana, y ellas estaban tan choqueadas como yo. Miré al Señor y le pregunté: ¿Dónde está la procesión? El Señor me miró de vuelta y me dijo: ¿Cuál procesión? Aquí no hay ninguna procesión. Lo que hay son 3 suicidas que se querían tirar por un barranco. Estaba tan confundida y desconcertada que todo lo que hacía era negar con la cabeza. Pero en ese momento miré por detrás del hombro del Señor y luego le pregunté: ¿Dónde está la carretera? Él me contestó que me había salido de ella hacía como 1 kilómetro atrás y que, al ver que me dirigía hacia esta zona, comenzó a seguirme, porque sabía que lo único que había en esa dirección era ese barranco que daba al río y bordeaba una buena parte del pueblo. El Señor me dijo que pensó que me había perdido, pero no entendía cómo no me había percatado de que estaba conduciendo sobre un montón de monte. Y, a la distancia en la que estaba, ya debía haber visto el enorme risco que tenía delante hacía un buen rato. El Señor tenía toda la razón. Las luces alumbraban muy bien todo, y era muy fácil de ver aquel barranco. Entonces le contamos lo que nos había ocurrido y él se quedó muy sorprendido. Nos dijo que vivía en un pueblo cercano y que siempre venía a a surtir gasolina. También nos dijo que había oído muchas leyendas de este lugar, pero jamás había escuchado nada parecido a lo que le acabábamos de contar. Luego de eso, nos acompañó hasta el pueblo. Finalmente fuimos hasta la estación y pudimos llenar nuestro tanque de combustible. Esa noche decidimos pagar una posada y quedarnos allí. No me atreví a seguir adelante, así que salimos al día siguiente muy temprano y continuamos nuestro camino sin ningún otro incidente. Nunca supimos lo que había ocurrido esa noche. Aún hoy me da escalofríos cada vez que pienso en lo cerca que estuvimos de sufrir un destino horrible. Y nunca me cansaré de agradecerle a aquel buen samaritano que, literalmente, nos salvó la vida. Me llamo Carlos y la historia que les voy a contar a continuación es lo más aterrador que me ha sucedido. Marcó mi vida para siempre, tanto que todavía tengo pesadillas con esto de vez en cuando. Esto ocurrió hace 14 años, cuando yo tenía 22. Comencé a salir con una chica llamada Paula, que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Este era un lugar bastante tranquilo, pero quedaba muy apartado y tenía una sola vía de acceso. Paula era increíble y yo estaba muy enamorado de ella, así que no me importaba conducir varios kilómetros para ir a buscarla hasta allá. En una oportunidad, llegaron a su casa unos primos que venían de otro estado, y Paula me pidió el favor de llevarlos con nosotros a conocer la ciudad ese día. Yo acepté con gusto y, ese sábado, conduje hasta el pueblo para buscarla a ella y a sus primos y salir por ahí a dar una vuelta. Llegué a su casa como de costumbre, y ella y sus primos subieron a mi coche, mi novia en el asiento del copiloto y sus primos en el asiento trasero. La noche avanzó muy bien. Después de dar una vuelta por la ciudad, fuimos a una discoteca muy conocida. Allí nos tomamos unos tragos y la pasamos muy bien. Salimos de la discoteca a eso de las 3:30 de la mañana. Un tanto tarde, sobre todo teniendo en cuenta que el pueblo quedaba casi a 1 hora del lugar donde estábamos. Yo tenía unos tragos encima, por eso mantuve una velocidad baja en todo el camino.
Lo último que quería era tener un accidente. Cerca de las 4:20 de la madrugada, llegamos a la carretera que daba a la entrada del pueblo. Esta estaba bastante sola y oscura, nada de extrañar, pues al único lugar que daba esta carretera de tierra era a ese pequeño pueblo. A esa hora, difícilmente alguien estaría entrando o saliendo de allí. Sin embargo, cuando veníamos entrando, vimos, como a unos 400 metros adelante, una camioneta que venía en sentido contrario y que nos pasó muy rápido. No alcancé a reconocer el modelo, pero era nueva y se veía muy costosa. Yo no le di importancia, pero a Paula le llamó la atención, ya que nunca había visto esa camioneta en el pueblo. Seguimos avanzando y, como a unos 200 metros más adelante, vimos que había unas cuantas bolsas negras de basura a un costado de la carretera. Como les dije, yo iba bastante lento, también porque la carretera era de tierra y no quería ensuciar mucho el coche. Entonces, cuando pasamos por el lado, ella me dijo bruscamente que detuviera el coche. Yo me detuve en seco, pero no entendía por qué. Entonces ella me dijo que una de las bolsas se movió. Eso me sorprendió mucho. ¿Cómo que se movió?, le pregunté. Ella insistió en que sí, que la bolsa se había movido y que quería bajarse a ver, pues creía que seguramente habían botado algún animalito allí. Algo que, desgraciadamente, no es raro, ya que algunas personas malas suelen deshacerse de sus mascotas como si fueran basura. Ella pensó que este era el caso, así que casi me suplicó que la dejara ir a liberarlos. Por un momento lo dudé, pues ya era tarde y yo tenía que regresar. Tenía trabajo en unas horas. Pero también me conmovió la situación. Pensé que era muy cruel seguir adelante y dejar al perrito, o lo que fuera que estaba dentro de la bolsa, allí tirado para que muriera. Así que respiré profundo, me quité el cinturón de seguridad y bajé del coche a ver qué había en las bolsas. Paula hizo lo mismo y ambos cruzamos la carretera. Mientras nos acercábamos, notamos que había un hedor horrible, como de carne podrida, y pensamos que entre las bolsas tal vez había restos de algún animal muerto o restos de ganado, ya que, a algunos kilómetros, había una gran zona ganadera. Sin embargo, ninguno de los dos estaba listo para descubrir lo que realmente había en aquellas bolsas desconocidas. Cuando llegué, vi que eran unas 5 bolsas, las cuales estaban como a la mitad de lo que sea que tenían dentro. Entonces le pregunté a mi novia cuál de ellas se había movido y ella me señaló la del medio. Me acerqué y la moví con el pie, no de forma brusca, para no lastimar al animal que creíamos que había dentro. Pero no parecía que hubiera un perro o algo vivo allí. La volví a mover con el pie y entonces la bolsa se cayó de lado. Se veía bastante pesada, pero al ver que lo que estaba dentro no se movía, saqué un multiusos que siempre llevo conmigo en el bolsillo. Deslicé hacia afuera la pequeña navaja que contiene y rajé la bolsa para ver, de una vez por todas, qué demonios era lo que contenía y por qué se estaba moviendo. Pero cuando lo hice, no podía creer lo que salió de allí. Era un montón de partes humanas, manos, antebrazos, pies. Paula comenzó a gritar con pánico y corrió tan rápido como pudo hacia el auto, mientras que a mí las piernas me fallaron y por poco caigo de bruces sobre el montón de restos. Estaba tan aterrorizado por lo que estaba viendo que me quedé paralizado y en shock. Empecé a escuchar un zumbido en mis oídos que se mezclaba con el tamborileo de mi corazón. Entonces fue cuando uno de los primos de Paula me tomó por el brazo y me llevó hasta el auto, gritándome que debíamos salir de ahí porque los de la camioneta podían regresar. Fue solo en ese momento cuando por fin reaccioné. Me subí a mi auto, lo encendí y hundí el acelerador, dejando una enorme polvareda detrás de mí. Una vez llegamos a la casa, le contamos a los padres de Paula lo que habíamos visto, y ellos llamaron a la policía. Estos pronto llegaron a la escena. Ya estaba amaneciendo para entonces y luego tuvimos que rendir declaraciones. Nosotros cooperamos todo lo que pudimos, pero les pedí a los agentes mantener nuestras identidades anónimas, ya que no queríamos que quien o quienes hayan hecho aquella monstruosidad pudieran identificarnos de alguna manera. Más adelante supimos por la prensa que los restos encontrados eran de unos delincuentes que pertenecían a una peligrosa banda delictiva, y que, aparentemente, aquello se trató de una venganza llevada a cabo por una banda rival. Afortunadamente, todo creció, pero después de aquel escalofriante incidente, mi novia y yo quedamos profundamente traumatizados, en especial por el hecho de que ella vio aquella bolsa moverse.
Casi todas las noches tenía pesadillas con lo que había sucedido, y en un punto, esto casi me cuesta mi relación con Paula, ya que después de aquello yo no podía pasar por aquella carretera sin recordar lo que sucedió esa madrugada. Afortunadamente, ella lo entendió muy bien, pues también le pasaba lo mismo. Así que, al cabo de unos meses, nos mudamos juntos. Aún así, ambos asistimos a terapia para poder sobrellevar el trauma de aquel hecho tan espantoso. Mi nombre es Ana María y soy pediatra. Hoy les vengo a contar la cosa más triste y al mismo tiempo más escalofriante que me ha llegado a pasar. Esa noche iba en el auto junto a mi padre y mi hermano menor, con rumbo a una localidad rural llamada Las Piedras, un pequeño y humilde pueblo costero en el que me disponía a hacer una labor de servicio junto a otro grupo de médicos de distintas especialidades. Ese mismo día en la mañana había partido el autobús que nos habían asignado, pero yo lo perdí porque tuve que atender una emergencia en el hospital donde trabajo. Así que le pedí a mi papá que me llevara. Como yo debía quedarme en el pueblo y el viaje era de unas 8 horas, le pedí a mi hermano de 20 años que viniera con nosotros para que acompañara a papá en el trayecto de regreso. Él aceptó y nos acompañó. Ese día salí del hospital cerca de las 2 de la tarde, pero nos demoramos casi una hora más arreglando todo y asegurándome de que llevaba lo necesario, ya que estaría en aquel lugar durante 15 días. Debido a esto, terminamos saliendo alrededor de las 3 y algo de la tarde. Esto me preocupaba un poco porque sabía que nos agarraría la noche en la carretera, y eso no me gustaba nada, ya que un buen tramo del trayecto era a través de calles de tierra y en muy malas condiciones. Además, sabía que mi papá no veía muy bien en la oscuridad. Lo único que me tranquilizaba un poco era que por esos lados no había mucho tráfico y que nuestro auto tenía buenas luces. Más allá de eso, el viaje iba siendo muy entretenido. Íbamos charlando, oyendo música y haciendo bromas. Mi papá tiene mucho sentido del humor, por lo que es bastante difícil pasarla mal con él. Como salimos algo tarde, pronto empezó a oscurecer. Cerca de las 10 de la noche, ya estábamos pasando por los últimos pueblos antes de llegar a Las Piedras. Toda esa zona era muy bonita, llena de pequeños pueblos pesqueros y pintorescos. En algunos tramos, el mar estaba muy cerca de la carretera, y lamenté mucho que fuera de noche y que estuviéramos contrarreloj. Me habría encantado detenerme un momento a un costado y darme un buen baño en la playa. Sin embargo, pronto dejamos atrás la carretera costera y nos adentramos en una zona agrícola, con enormes extensiones de terreno a ambos lados de la carretera. Después de unos 15 minutos en esa larguísima carretera, donde literalmente no se veía una casa en kilómetros, vimos algo que nos dejó mudos. A lo lejos, en dirección contraria, venía una pequeña niña de no más de 7 años conduciendo una bicicleta. Recuerdo que en ese momento todos nos quedamos en silencio, y mi hermano, con tono burlesco, dijo: «La típica niña fantasma de la carretera». Pero entonces, las luces del auto la encandilaron y la niña perdió el control de la bicicleta, cayendo sobre el asfalto. Papá orilló el auto de inmediato, pero en ese momento vimos las luces de un gran camión acercándose a toda velocidad. Antes de que pudiéramos hacer algo, aquel enorme camión pasó sobre ella. Recuerdo que todos gritamos al unísono, y luego sostuvimos el aliento. Totalmente paralizados, vimos como el enorme y larguísimo camión pasaba sobre el sitio donde había caído la pequeña. Yo estaba completamente horrorizada y recuerdo haber sentido un gran dolor en el pecho. En una fracción de segundo, todos bajamos del auto y corrimos hacia el lugar donde había caído, pero cuando llegamos, nada. No había rastro de la niña ni de la bicicleta, solo la carretera vacía y en completo silencio. Estábamos muy desconcertados, pues las luces de nuestro auto alumbraban perfectamente el lugar. Incluso se podía ver todo ese tramo de carretera y gran parte de los alrededores. Pero, mientras estábamos ahí parados, mirándonos los unos a los otros totalmente en shock, vimos acercarse un tractor que se detuvo a la orilla de la carretera justo frente a nosotros. El conductor, un hombre de unos 40 años, se bajó del tractor, se acercó y nos dijo: «No busquen. No está allí. No es real, y tampoco el camión». Nos quedamos mudos. No entendíamos nada de lo que estaba pasando. Entonces, mi papá rompió el silencio y le preguntó: «¿Tú la has visto?». El hombre asintió con la cabeza y respondió: «Una vez,
y casi todos los viajeros que pasan por aquí también la han visto al menos una vez. ¿Quién es?, pregunté. Entonces, él nos hizo señas para que lo siguiéramos. Caminamos unos metros más adelante hasta llegar a unos arbustos. El hombre apartó algunas ramas, arrancó maleza y al hacerlo, reveló una pequeña capilla con un angelito de yeso en la parte superior. Dentro de la capilla había una pequeña cruz metálica rodeada de restos de velas y flores viejas. En la cruz estaba escrito el nombre de la niña y, debajo, la fecha en que nació y la fecha de su deceso, 17 de abril de 1997. Debo decir que esto nos ocurrió en el año 2013, es decir, para ese momento la pequeña llevaba 16 años de haber dejado este mundo. El granjero nos contó que la niña era hija de una pareja que vivía en una pequeña hacienda cercana. Siempre salía a dar vueltas en su bicicleta por las tardes, como todo niño. Pero, lamentablemente, aquel día llegó hasta la carretera, y ocurrió el terrible accidente que nosotros presenciamos. Al escuchar esto, no pude evitar sentir un profundo sentimiento de tristeza. Me partió el corazón pensar que el alma de esa pequeña seguía atrapada en ese horrible momento, como en una especie de bucle en el tiempo. Después de esto, nos despedimos del granjero y le agradecimos por haberse tomado la molestia de explicarnos todo. Él nos dijo que no era nada y que estaba a la orden por si algún día volvíamos, luego siguió su camino. Nosotros hicimos lo mismo, subimos al auto y seguimos nuestro rumbo, pero, después de este incidente, lógicamente, nada fue igual. Desde ese día, siempre incluyo a esta pequeña en mis oraciones, esperando que Dios la ayude a finalmente descansar en paz.